Cuando Virgo desciende a los infiernos, no lo hace como una víctima que clama por salvación, sino como un ser de luz que, consciente de su pureza, acepta el reto supremo, sumergirse en la oscuridad sin perder su esencia. El descenso de Virgo a los abismos no es una caída, sino una elección. Es el viaje del alma que, habiendo cultivado el orden, la razón y la virtud, se aventura al caos para redimir lo que ha sido olvidado, para encontrar lo que ha sido rechazado, para sanar lo que ha sido quebrado. Allí donde los gritos del mundo interior se mezclan con los ecos de las pasiones no redimidas, Virgo se enfrenta a todo aquello que el mundo teme mirar. Los demonios que habitan en el inframundo no son criaturas externas, sino proyecciones del juicio, del miedo, del descontrol, del dolor no procesado. Virgo los enfrenta con la mirada serena del que ha vivido en el silencio de la introspección. No hay arrogancia en su andar, solo una inquebrantable determinación. Cada paso hacia lo profundo es un paso hacia la verdad. El infierno al que Virgo desciende no es el de fuego, azufre y castigo, sino el de los secretos más ocultos del alma humana, ese reino de sombras donde lo reprimido se agita buscando expresión. Virgo, signo de tierra, sabe que la verdadera limpieza no es superficial. Sabe que la pureza real no es ausencia de mancha, sino la transformación de la suciedad en conciencia. Por eso, cuando pisa el umbral de lo prohibido, no retrocede. Examina cada rincón con la meticulosa paciencia de quien busca entender antes de juzgar. Y allí donde otros ven perdición, ella ve posibilidad de redención. Este viaje no es para los débiles de espíritu. Porque descender es aceptar perder el control, es ver cómo las estructuras se desmoronan y los métodos dejan de tener sentido. Virgo, que ama el orden, se ve confrontado con el caos primigenio. Pero no huye. Aprende. Y en esa danza con la oscuridad, descubre que hay una perfección más allá de la forma, una lógica más profunda que la razón, una sabiduría que nace del dolor. Virgo no se disuelve en el infierno, lo cartografía, lo comprende, lo abraza. Porque sabe que solo quien ha bajado puede elevar a otros. En ese descenso, Virgo pierde la inocencia pero gana poder. No un poder de dominación, sino un poder de servicio. Ya no es la Virgen intocable, es la sacerdotisa que ha caminado entre ruinas y ha recogido los fragmentos para reconstruir desde el amor. Lleva en sus manos las cenizas de lo que fue, pero también las semillas de lo que será. Y cuando vuelve del inframundo, no regresa igual. Trae consigo un conocimiento que no se enseña en los libros, el arte de curar las heridas invisibles, de organizar el caos interno, de reconocer la belleza en lo imperfecto. Virgo se convierte entonces en guía, en faro, en ejemplo viviente de que el alma puede atravesar sus noches más oscuras sin perder la esperanza. Que incluso el orden más meticuloso debe aprender a convivir con el misterio. Que la verdadera sabiduría está en saber cuándo actuar y cuándo rendirse. Que el viaje al infierno no es un castigo, sino una iniciación. Porque solo quienes se atreven a enfrentarse a sus propios demonios pueden convertirse en luz para otros. Así, Virgo no solo desciende. Se sumerge, se transforma y asciende. Y en ese ciclo eterno entre pureza y sombra, entre tierra y fuego, entre orden y caos, se revela como un arquetipo de evolución. Su historia no es la del héroe que lucha contra dragones, sino la del alma que se mira a sí misma en el espejo del inframundo y reconoce su propia divinidad en medio de la oscuridad. Cuando Virgo desciende a los infiernos, no solo enfrenta sus demonios interiores ni se convierte únicamente en sanadora de las heridas invisibles, también atraviesa una metamorfosis arquetípica que toca las fibras más sutiles del alma colectiva. Su viaje no es individual. Es el eco profundo de una fuerza ancestral que representa la síntesis entre lo humano y lo divino, entre lo material y lo espiritual. En su caída voluntaria a las profundidades, Virgo lleva consigo el mandato de la diosa, de la guardiana del grano, del ciclo de la vida y la muerte, del eterno retorno. Ella no baja a las sombras para conquistar, sino para rendirse sin perder su integridad, para entender desde dentro lo que el mundo suele desechar. Y en este gesto aparentemente contradictorio de ceder, encuentra el verdadero poder. El poder no de imponer orden desde arriba, sino de restaurar equilibrio desde dentro. Su presencia en los infiernos no es una invasión, sino una comunión. Escucha lo que la oscuridad tiene para decir, sin intentar silenciarla, sin cubrirla con una capa de moralidad. Porque Virgo ha aprendido que juzgar es fácil desde la superficie, pero comprender solo es posible en las profundidades. En el corazón del inframundo, Virgo descubre que el dolor tiene su lenguaje, que el caos tiene su sabiduría y que incluso el sufrimiento es parte del plan mayor.
Allí deja atrás el ideal de la perfección como rigidez y abraza una perfección dinámica, cambiante, cíclica. La perfección que reconoce la mancha como parte del lienzo. Ya no aspira a ser la figura impecable que el mundo admira, sino el canal silencioso por el cual lo herido puede encontrar forma, lo roto puede hallar su música y lo perdido puede volver al hogar. Virgo se convierte en alquimista del alma. No transforma plomo en oro, sino trauma en conciencia, confusión en lucidez, caída en evolución. Durante su paso por las tinieblas, Virgo también confronta una verdad incómoda: la sombra no es ajena. Ha estado allí, latente, en cada gesto de control, en cada necesidad de validación, en cada deseo de perfección inalcanzable. En los infiernos no puede sostener máscaras. Todo cae. Solo queda lo auténtico. Y es ahí donde se revela su verdadero rostro, no el que busca aprobación, sino el que se atreve a ser vulnerable, a fallar, a sentir profundamente. La autocompasión emerge como una revelación. Virgo aprende que sanar no es corregir, sino abrazar. Que el amor no se gana con méritos, sino que se despierta con presencia. Este descenso no solo transforma a Virgo desde dentro, sino que la dota de una nueva percepción del tiempo, del propósito, del servicio. Lo que antes era rutina se convierte en rito. Lo que era análisis se transmuta en intuición profunda. Descubre que la verdadera limpieza no es esterilizar el entorno, sino desintoxicar el alma de resentimientos, culpas y exigencias desmedidas. Lo cotidiano adquiere un nuevo brillo. Lo pequeño, lo desapercibido, se vuelve sagrado. El detalle ya no es trampa de la mente, sino manifestación viva del espíritu. Al haber estado en el fondo, Virgo comprende la fragilidad de quienes aún están allí. Y su compasión deja de ser teórica. Es una compasión silenciosa, que no necesita palabras, que no se ofrece desde el pedestal sino desde el abrazo. Ya no guía solo con consejos, sino con presencia. Ya no cura con fórmulas, sino con humanidad. Porque ha visto el abismo y ha aprendido a mirarlo sin miedo. Porque ha muerto simbólicamente a su antigua identidad y ha resucitado con un corazón más ancho. El retorno de Virgo desde los infiernos implica también una nueva relación con el cuerpo, con la tierra, con los ciclos de la naturaleza. Lo que antes era control, ahora es comunión. Lo que era deber, se convierte en devoción. Se reencuentra con su esencia sacerdotal, pero no como servidora de normas sagradas, sino como canal viva del misterio. Ha conocido el inframundo y ha entendido que el espíritu también habita en la materia, que la divinidad no está separada de lo tangible, que la salvación no está en escapar del mundo, sino en habitarlo plenamente. Y así, Virgo asciende no como la misma que descendió, sino como una portadora de antorchas. No necesita reconocimiento ni aplausos, porque su misión es silenciosa, invisible muchas veces, pero fundamental. Es la que repara sin hacer ruido. La que siembra donde nadie ve. La que transforma el dolor en sentido. Es la que ha hecho las paces con su sombra y por eso puede ser luz sin cegarse a sí misma. Cuando Virgo desciende a los infiernos, se cumple un rito antiguo, una danza sagrada que une lo alto con lo bajo, lo sagrado con lo profano, lo eterno con lo temporal. Su historia no se canta con tambores ni se grita desde los montes. Se susurra en los rincones del alma, donde aún queda esperanza, donde todavía es posible renacer. Cuando Virgo desciende a los infiernos, también lo hace como guardiana del conocimiento ancestral que ha sido negado, olvidado o perseguido. Su viaje no es únicamente una transformación personal, sino una restauración del equilibrio roto entre lo racional y lo instintivo, entre lo visible y lo oculto. En su arquetipo vive el linaje de las sabías, las sanadoras, las alquimistas, las bibliotecarias de la conciencia colectiva. Al sumergirse en las sombras, Virgo recupera fragmentos de sabiduría dispersos, semillas de verdad que yacen ocultas bajo el polvo de la represión y el olvido. Allí abajo, entre lo que ha sido negado, redescubre la conexión entre lo espiritual y lo físico, entre la mente que analiza y el cuerpo que siente. No es casual que Virgo rija los intestinos en la astrología médica. Su viaje a los infiernos también implica un proceso de digestión profunda. No se trata solo de nutrirse, sino de discernir, de asimilar lo esencial y soltar lo que intóxica. En los niveles más sutiles, este acto de digestión se vuelve simbólico. Virgo aprende a metabolizar experiencias emocionales densas, traumas antiguos, historias familiares heredadas. La purificación no ocurre desde el rechazo, sino desde la transmutación. Es un proceso alquímico que no se ve, que no brilla hacia afuera,
pero que transforma desde lo más profundo. En ese sentido, su descenso es también un acto de purga ancestral. Virgo se convierte en canal para que lo que fue reprimido en generaciones pasadas pueda encontrar resolución a través de ella. En los infiernos, donde lo lineal se disuelve y todo es circular, Virgo descubre que el tiempo no es una secuencia de hechos, sino una espiral de repeticiones. Allí accede a la comprensión de los patrones kármicos que rigen no solo su vida, sino las de aquellos a quienes ama y sirve. Ve las heridas que se transmiten como herencias silenciosas, los miedos que se esconden en los pliegues del lenguaje, las expectativas que se cristalizan en el cuerpo. Aprende a leer estos signos con la precisión de quien distingue matices en lo invisible. Y entonces, desde ese lugar de entendimiento profundo, comienza a liberar, a cortar hilos, a devolver cargas que no le pertenecen. Su servicio no es solo a los vivos, sino también a los que ya partieron. Se convierte en puente entre mundos. A medida que avanza por las galerías subterráneas del alma, Virgo entra en contacto con lo salvaje. No con la violencia o el descontrol, sino con la parte de sí que no puede ser domesticada, que no se ajusta a normas, que respira con el ritmo de la naturaleza. Esta parte ha estado silenciada durante años por la presión de lo correcto, lo lógico, lo aceptable. Pero en el inframundo, todo lo que fue reprimido clama por su lugar. Y Virgo, que siempre temió perder el control, comprende que soltar no es rendirse, sino confiar. Que en la pérdida del mapa nace el verdadero camino. Así despierta su intuición profunda, su conexión con lo arquetípico, su vínculo con los símbolos, los sueños y los mensajes que llegan desde el misterio. Otra dimensión que se revela en este descenso es la relación de Virgo con el silencio. En el mundo exterior, Virgo muchas veces se siente incomprendida, aislada por su nivel de análisis o por su sensibilidad frente a los detalles. Pero en los infiernos, el silencio se vuelve compañero. No es vacío, sino contención. No es ausencia de palabras, sino presencia total. En ese silencio, Virgo escucha lo que normalmente no se oye. Aprende que hay un lenguaje más allá del lenguaje, un modo de conocer que no necesita definir. Descubre que la verdad no siempre llega en forma de respuesta, sino como una resonancia. El silencio se vuelve sagrado, una forma de respeto hacia lo que aún está gestándose. También se despierta en ella un vínculo distinto con lo femenino profundo. No el femenino culturalmente moldeado, sino el arquetípico, el que sangra, intuye, acoge y renace. En su viaje subterráneo, Virgo se reencuentra con el arquetipo de Perséfone, no como la víctima llevada a la fuerza, sino como la mujer que acepta su destino para volverse reina de lo oculto. Aprende que el verdadero poder femenino no se muestra desde la superficie, sino que habita en las grietas, en los ciclos, en la capacidad de sostener lo ambiguo. Y entonces, la virginidad de Virgo deja de ser una categoría física o moral. Se convierte en símbolo de autonomía espiritual, de conexión con su centro más profundo, de capacidad para no depender de ninguna validación externa. Este proceso también reconfigura su relación con el error. Virgo, acostumbrada a la autocrítica, a la exigencia implacable, encuentra en el infierno una nueva verdad, que el error no es fracaso, sino puerta. Que cada imperfección es una grieta por donde entra la luz. Que la humildad no es negarse, sino saberse humana. El juicio se convierte en discernimiento, y la exigencia se transforma en compasión. Virgo aprende a verse con los mismos ojos con los que mira a los demás, con comprensión, con ternura, con paciencia. Al volver de su viaje, no vuelve para hablar de ello. Vuelve para encarnar lo que ha aprendido. Vuelve con los ojos más abiertos y el corazón más flexible. Vuelve para sembrar. No busca ser reconocida ni glorificada. Sabe que su poder no necesita aplausos. Su fuerza está en su presencia, en su mirada que ahora ve más allá de lo evidente, en sus manos que han aprendido a tocar el alma sin invadir. Es capaz de acompañar procesos de otros sin interferir, de ver sin juzgar, de sostener sin absorber. Esa es su maestría, la del acompañamiento profundo, silencioso, transformador. Y en el fondo, Virgo sabe que ese descenso no fue único. Que cada cierto tiempo, habrá que volver a bajar. Porque el alma es cíclica, y cada descenso revela nuevas capas. Pero ya no teme. Porque ahora sabe que el infierno no es castigo, sino territorio sagrado. Que no está allí para perderse, sino para recordar. Que cada vez que desciende, lo hace no solo por ella, sino por todos. Que cada semilla que recoge en la oscuridad,
florecerá más tarde en luz. Cuando Virgo desciende a los infiernos, se pone en marcha también un proceso cósmico de reequilibrio entre las energías solares y lunares que habitan en su interior. Virgo, regida por Mercurio, ha sido asociada con la mente lúcida, con el análisis detallado y con la claridad que organiza. Pero en el inframundo, esa mente ordenada se ve forzada a rendirse ante la vastedad del inconsciente, ante los símbolos que no obedecen a la lógica lineal, ante los susurros de arquetipos que trascienden lo racional. Este encuentro con la parte lunar de su ser, con lo emocional, lo simbólico, lo caótico, abre en Virgo un nuevo canal de percepción. Ya no solo observa, siente. Ya no solo comprende, intuye. Y esta nueva capacidad, nacida en el crisol de la oscuridad, no anula su intelecto, lo complementa. Ahora piensa con el cuerpo, escucha con la piel, percibe con el alma. Esta integración entre lo solar y lo lunar la convierte en un canal vivo del equilibrio, en un punto de encuentro entre opuestos que ya no necesitan combatirse, sino fusionarse. En su transitar por las regiones más ocultas de la psique, Virgo también descubre su relación con el sacrificio. No el sacrificio entendido como martirio o renuncia vacía, sino como entrega consciente, como ofrenda significativa. En su vida cotidiana, Virgo tiende a darse por los demás, a estar atenta, a cuidar los detalles que otros pasan por alto. Pero en el inframundo, se enfrenta a la raíz de esa tendencia. ¿Desde dónde se da? ¿Desde el amor o desde la culpa? ¿Desde la libertad o desde la necesidad de validación? ¿Desde la compasión o desde la autoexigencia? En ese encuentro crudo con su motivación profunda, se libera del sacrificio que agota y abraza el que transforma. Aprende que dar no es perder, que servir no es someterse, que cuidar no significa desaparecer. Y al recuperar su energía desde ese lugar de claridad interna, se convierte en guardiana de límites sanos, en ejemplo vivo de que se puede ofrecer sin desbordarse, de que se puede amar sin anularse. El inframundo también le revela la sombra de su perfeccionismo. Virgo, en su necesidad de pulir cada detalle, de que todo esté en su lugar, ha vivido muchas veces bajo el peso de una exigencia implacable. Pero en las entrañas del caos, donde nada es simétrico ni predecible, se ve obligada a soltar esa ilusión de control absoluto. Allí descubre que la vida no se puede moldear como una fórmula matemática. Que hay belleza en lo espontáneo, en lo fallido, en lo incompleto. La imperfección se le presenta no como error, sino como portal. Lo que antes juzgaba como defecto, ahora lo ve como textura, como singularidad, como expresión legítima de lo humano. Esta revelación desmantela años de rigidez interna. Ya no necesita esconder su vulnerabilidad, ni disfrazar sus dudas. Aprende a mostrarse sin artificios, a aceptar que no saber también es sabiduría, que no tener todo bajo control también es parte del camino. Durante su descenso, Virgo entra en contacto con los arquetipos colectivos de lo femenino herido. Siente el eco de generaciones de mujeres que fueron silenciadas por saber demasiado, por sentir demasiado, por ver demasiado. Se conecta con el dolor de aquellas que fueron acusadas de brujas por hablar con las plantas, por entender los ciclos, por no someterse a un orden externo. Y al hacerlo, Virgo no solo recuerda, también honra. Honra a las ancestras que guardaron la medicina en la memoria del cuerpo. Honra a las que susurraron saberes prohibidos al oído de sus hijas. Honra a las que resistieron en silencio, tejiendo sabiduría en el margen. Y en esa conexión profunda, Virgo recupera el hilo roto del linaje sagrado. Ya no es solo una mujer que desciende, es la portavoz de un legado que había sido enterrado, el instrumento de una memoria que quiere despertar. También encuentra en el inframundo una nueva relación con el tiempo. En su vida exterior, Virgo suele vivir atada al reloj, a la secuencia lógica de los procesos, a los calendarios y las agendas. Pero en lo profundo del alma, el tiempo no es lineal. Es espiral, es ritmo, es frecuencia. Allí Virgo aprende a escuchar los ciclos más sutiles, los tiempos internos, los pulsos invisibles que indican cuándo actuar y cuándo esperar. Aprende que la prisa es una forma de desconexión. Que hay maduraciones que no se pueden apurar. Que incluso el silencio y la pausa son parte del crecimiento. Y en esa nueva relación con el tiempo, Virgo se vuelve jardinera del alma. Siembra con paciencia, riega con atención, confía en los procesos invisibles. Ya no necesita ver resultados inmediatos. Ha aprendido a confiar en lo que germina bajo tierra. Otra dimensión que se activa en su descenso es la del cuerpo como templo. En la superficie,
Virgo puede vivir desconectada del cuerpo, enfocada en el pensamiento, en el deber, en la productividad. Pero en los infiernos, el cuerpo habla. Grita. Llore. Tiemble. Y Virgo, que ha aprendido a escuchar los matices, le presta atención. Descubre que el cuerpo no miente, que guarda la historia emocional no contada, que es oráculo y archivo. Se reconcilia con él, no como herramienta, sino como hogar. Aprende a honrar sus ritmos, sus necesidades, sus silencios. Ya no lo exige, lo acompaña. Ya no lo corrige, lo celebra. En ese encuentro, la encarnación se vuelve sagrada. La tierra de su propio cuerpo se vuelve fértil para nuevas formas de vivir. El descenso de Virgo, aunque silencioso y aparentemente invisible desde fuera, tiene un impacto vibracional profundo. Cada alma que se atreve a mirar su sombra desde la compasión abre un espacio de sanación para el colectivo. Virgo, en su humildad, no busca protagonismo. Pero su trabajo interno actúa como una frecuencia que ordena, que calma, que aclara. Allí donde el caos emocional domina, su energía reequilibrada siembra coherencia. Allí donde el juicio es implacable, su nuevo entendimiento de la imperfección genera alivio. Virgo se convierte en medicina sutil para los demás, simplemente por haber transitado su propia oscuridad con honestidad. Y así, cuando Virgo emerge de los infiernos, no lo hace con trofeos, ni con triunfos ruidosos. Lo hace con la mirada clara de quien ha visto todo lo que podía romperla y ha decidido seguir amando. Con la templanza de quien ya no necesita controlar para sentirse segura. Con la sabiduría de quien entendió que la verdadera pureza no está en no ensuciarse, sino en saber limpiarse una y otra vez desde el amor. Su andar es más lento, pero más firme. Su voz es más suave, pero más profunda. Y donde va, lleva la huella de lo que ha atravesado. Porque el infierno, una vez abrazado, se transforma. Y quien lo ha caminado con el corazón abierto, se convierte en tierra fértil para el alma del mundo. Cuando Virgo desciende a los infiernos, no lo hace sola. Aunque el viaje parezca interior, íntimo, solitario, en realidad activa una red invisible de resonancias que atraviesan los vínculos más profundos de su vida. El descenso no es una crisis aislada, es una perturbación que repercute en los campos emocionales de quienes la rodean. Hay relaciones que se tensan, lazos que se deshilachan, silencios que crecen como grietas. No porque Virgo lo quiera, sino porque la energía de transformación profunda moviliza aquello que estaba estancado, olvidado o disfrazado. Ella, con su cambio interno, se convierte en un espejo crudo para quienes aún no se atreven a mirar lo que llevan dentro. Y ese espejo puede incomodar, puede generar rechazo o distancia. Pero también puede inspirar, abrir caminos de conciencia, provocar despertares. En ese plano de los vínculos, Virgo aprende que amar no siempre es acompañar. Que el amor verdadero no consiste en quedarse donde ya no hay reciprocidad, ni en sostener estructuras que la obligan a renunciar a sí misma. Durante su descenso, se le presentan pruebas de desapego afectivo. Personas que se alejan, promesas que se desvanecen, expectativas que se derrumban. Y allí, en medio de la pérdida o de la decepción, aparece la oportunidad de amar sin poseer, de soltar sin resentir, de agradecer incluso aquello que no duró. Aprende que muchas veces ha confundido amor con obligación, presencia con sacrificio, cuidado con autocensura. Y al ver con claridad, se libera. Ya no acepta vínculos donde su sensibilidad es una carga, donde su discernimiento es visto como rigidez, donde su entrega es malinterpretada como debilidad. Desde el inframundo, Virgo renace con un nuevo código de lealtad, primero hacia sí misma, luego hacia los demás. En esa renovación de sus relaciones, Virgo también se enfrenta al arquetipo del cuidador herido. El que da sin medida, el que asume responsabilidades ajenas, el que cree que su valor depende de cuánto puede sostener a los demás. En los infiernos, ese patrón se hace visible con crudeza. Aparecen imágenes internas de agotamiento, de traición, de invisibilidad. Se revelan las raíces familiares que alimentaron esa tendencia, madres agotadas, padres ausentes, historias donde el amor venía condicionado al mérito, a la utilidad, al silencio. Al reconocer estas huellas, Virgo empieza a reconstruir su identidad desde otro lugar. Ya no necesita salvar a nadie. Ya no necesita justificar su existencia a través del servicio desbordado. Puede ayudar, sí, pero desde la integridad. Desde la elección. Desde la libertad de decir no sin culpa.
desde la capacidad de darse sin romperse. El descenso también le revela la dimensión espiritual de la materia. Virgo, ligada muchas veces a lo terrenal, a lo funcional, a lo concreto, descubre en el inframundo que la espiritualidad no está separada de lo cotidiano. Allí comprende que barrer un piso puede ser un acto de meditación, que cocinar con conciencia es una forma de alquimia, que ordenar un espacio puede traer claridad al alma. Cada gesto, cada detalle, cada cuidado se vuelve ritual cuando se ejecuta con presencia. La materia, lejos de ser un obstáculo para lo sagrado, se revela como vehículo. Virgo encuentra lo divino en lo simple, en lo humilde, en lo aparentemente insignificante. Y desde ese nuevo lugar, convierte su vida en una oración silenciosa, en un templo que no necesita altares porque lo sagrado está en cada cosa que toca. En lo profundo del inframundo, Virgo también despierta una conexión con la tierra que va más allá del símbolo. Se vincula con los elementos, con las estaciones, con los ciclos naturales no solo como metáforas espirituales, sino como realidades vivas. Siente el llamado de las raíces, de lo ancestral, de lo instintivo. Puede sentir en su cuerpo los cambios de la luna, el susurro de los árboles, la respiración de la tierra húmeda. Esta sensibilidad ecológica no es una moda ni un discurso, es una experiencia encarnada. Virgo ya no se siente separada del entorno, sino parte integral de un organismo mayor. Y desde allí, despierta una nueva ética. Cuida no solo a las personas, sino a los espacios, a los recursos, a la vida en todas sus formas. Desarrolla una espiritualidad ecosomática, donde lo correcto no surge de normas morales externas, sino de la escucha profunda de la vida misma. En ese mismo plano de percepción expandida, Virgo comienza a trabajar con los símbolos. Antes tan ligada a lo literal, al hecho concreto, descubre que el mundo habla en metáforas, que los sueños traen mensajes cifrados, que el cuerpo expresa lo que la mente calla. Aprende a leer los signos que la realidad le muestra, una repetición insistente, un accidente, una frase escuchada al pasar, una sincronicidad inesperada. Todo eso, que antes podría haber desestimado como coincidencia, ahora se vuelve lenguaje. Y Virgo, con su aguda capacidad de observación, se convierte en intérprete de ese lenguaje simbólico. Une cabos invisibles, decodifica patrones, ilumina lo que estaba velado. Así, se vuelve guía silenciosa para otros, no desde el dogma, sino desde el ejemplo de quien ha aprendido a leer la vida como un libro sagrado. Durante su travesía, Virgo también se reencuentra con su voz. No necesariamente la voz física, sino la interna, la que fue callada por el miedo al juicio, al error, al rechazo. El inframundo le ofrece escenarios donde esa voz se activa, una confrontación con su sombra, una revelación inesperada, un llamado que no puede ignorar. Y entonces Virgo empieza a hablar, a decir lo que antes se guardaba, a expresar lo que no era conveniente, a poner palabra donde solo había gestos. No lo hace con estridencia, sino con verdad. Cada palabra dicha desde esa autenticidad tiene el poder de sanar, de abrir, de ordenar. Y así, Virgo transforma su silencio en verbo creador. Aprende que comunicar no es solo transmitir información, sino vibrar en coherencia con lo que se siente y se piensa. Su palabra, antes medida hasta el exceso, se vuelve medicina. Finalmente, Virgo descubre que el infierno no es un lugar al que se va solo una vez. Es una dimensión cíclica de la existencia. Cada transformación verdadera requiere una pequeña muerte, una bajada al subsuelo del alma, una ruptura del yo conocido. Pero ahora, con la experiencia vivida, ya no teme esas bajadas. Las honra. Las prepara. Las reconoce cuando llegan. Sabe que en cada oscuridad habita una semilla. Que en cada confusión hay una brújula que aún no ha sido activada. Que en cada pérdida se esconde un renacimiento. Su andar por la vida ya no es lineal ni defensivo. Es cíclico, flexible, atento. Camina sabiendo que cada paso puede ser portal. Que cada día puede ser un nuevo descenso, y también un nuevo ascenso. Y en ese ir y venir entre la luz y la sombra, se convierte en alquimista del alma, en cuidadora de lo invisible, en tejedora del orden que brota desde dentro. Cuando Virgo desciende a los infiernos, se encuentra con una dimensión olvidada de sí misma, el deseo. No el deseo domesticado, canalizado por la mente, estructurado por la moral, sino el deseo en su forma más cruda, orgánica y esencial. A menudo, Virgo ha vivido desconectada de esta energía por temor a perder el control, a ser arrastrada por pasiones que desestabilicen su equilibrio meticulosamente cultivado.
Pero en lo profundo de la psique, donde las máscaras caen, el deseo resurge como un fuego antiguo, como una pulsión vital que no obedece ni pide permiso. Es allí donde Virgo debe confrontar su pulsión erótica, no solo en el sentido sexual, sino en su expresión más amplia, el deseo de vivir, de sentir intensamente, de crear sin garantías, de entregarse a lo que no se puede medir ni prever. Este encuentro no es cómodo, porque la obliga a mirar su cuerpo no solo como vehículo de servicio o cuidado, sino como un territorio ardiente de anhelos, un mapa de fuegos dormidos que aguardan el permiso para encenderse. En esa misma línea, Virgo tropieza con la herida del merecimiento. En su afán de perfección, ha vivido muchas veces bajo la ilusión de que solo es digna cuando cumple, cuando hace todo bien, cuando no molesta, cuando se ajusta al ideal. Pero en los infiernos no hay juicios, no hay metas, no hay premios por buen comportamiento. Allí lo que importa no es cuánto has logrado, sino cuánto has sentido. Cuánto te has permitido llorar, desear, fallar, gritar. Virgo debe aprender a mirarse con ojos nuevos, a saberse suficiente incluso en su desorden, en su confusión, en su caos. Y ese reconocimiento de valor propio, no basado en el hacer, sino en el ser, es una medicina profunda. Es una liberación silenciosa que le permite dejar de justificarse, de excusarse, de adaptarse a moldes que la asfixian. Comienza a habitarse sin culpa, sin vergüenza, sin necesidad de explicar su existencia. En lo más hondo de este viaje, Virgo se encuentra con su niño interior. No la niña obediente, aplicada, meticulosa, sino la que fue olvidada, silenciada o exigida demasiado pronto. Esa niña que no entendía por qué su sensibilidad era vista como exageración, por qué su necesidad de orden era interpretada como rigidez, por qué su forma de mirar el mundo con profundidad provocaba incomodidad. Virgo baja la guardia frente a ella. Se arrodilla, la escucha, la abraza. Y esa reconciliación interna le permite integrar aspectos de su alma que había relegado por años. Recupera la risa espontánea, el juego, la imaginación, la capacidad de asombro. Ya no necesita ser la adulta todo el tiempo. Puede permitirse no saber, no tener respuestas, no sostener todo. Y en esa rendición amorosa, descubre que la verdadera fuerza no está en la exigencia, sino en la ternura. Otro aspecto que despierta en este descenso es su relación con la muerte simbólica. Virgo, tan ligada a lo útil, a lo productivo, ha temido históricamente los finales. Ha intentado salvar lo insalvable, mantener lo que ya había cumplido su ciclo, arreglar lo que simplemente debía dejarse ir. Pero en el inframundo aprende que morir también es parte del arte de vivir. Que dejar caer, soltar, rendirse, no es fracasar, sino respetar los ritmos de la existencia. Se convierte en aprendiz del arte del cierre. Aprende a despedirse con gratitud, a aceptar lo que no fue, a soltar sin aferrarse al resentimiento o la culpa. Y esta nueva forma de morir le enseña también una nueva forma de vivir, más liviana, más honesta, más libre. Virgo también despierta en su viaje subterráneo una relación distinta con el misterio. En su búsqueda de claridad, ha tendido a desconfiar de lo que no puede explicarse, medir o categorizar. Pero los infiernos no se rigen por la lógica. Hablan en símbolos, en ecos, en intuiciones que no se pueden demostrar. Allí, Virgo aprende a confiar en lo invisible. A convivir con la ambigüedad sin necesidad de resolverla. A dejar preguntas abiertas. Descubre que hay una sabiduría que brota del no saber, que hay verdades que solo se revelan cuando se renuncia a entenderlas con la mente. Y así, su espiritualidad se vuelve más profunda. Ya no necesita certezas absolutas, le basta con la conexión viva, con la sensación de estar en diálogo con algo mayor, con la certeza interna que no necesita pruebas externas. En los infiernos, Virgo también accede a una memoria antigua, más allá de su biografía personal. Es la memoria de lo femenino primordial, de la mujer sacerdotisa, de la sanadora del bosque, de la partera de almas. Es un conocimiento que no se aprende en libros, que no responde a técnicas, que simplemente se despierta cuando el alma toca fondo y deja de huir de sí misma. En ese espacio arquetípico, Virgo recuerda que su esencia no es solo análisis, orden o servicio. Es también canal, es medium, es alquimista. Lleva en su interior la capacidad de transformar lo denso en luz, lo roto en símbolo, lo confuso en sentido. Y esa capacidad no se enseña, se encarna. Virgo, cuando acepta esta parte de sí, ya no teme a su sensibilidad, a su profundidad, a su poder.
Se vuelve guardiana de procesos sutiles, facilitadora de pasajes internos, testigo respetuosa del dolor ajeno sin necesidad de intervenir, solo con su presencia lúcida y compasiva. En esta fase también resurge su relación con el silencio. Virgo ha vivido muchas veces atrapada en el ruido de su mente, en el análisis constante, en la revisión infinita de cada detalle. Pero en el inframundo, el silencio no es ausencia, es presencia plena. Es un útero oscuro donde germina la verdad. Virgo aprende a habitar ese silencio sin miedo, a escuchar lo que allí se dice, a descansar en su vastedad. Y desde esa nueva relación con la quietud, descubre que no todo debe ser dicho, que no todo debe ser resuelto. Que hay gestos que curan más que 1000 palabras. Que hay miradas que dicen lo que la lengua no alcanza a traducir. Su presencia se vuelve más densa, más enraizada, más nutritiva. Ya no necesita hablar tanto para ser comprendida, porque lo que irradia dice más que cualquier explicación. Y por último, Virgo encuentra el sentido profundo del caos. No como enemigo, sino como maestro. Ha vivido buscando estabilidad, estructura, linealidad. Pero los infiernos le muestran que el caos es la matriz de toda transformación. Que sin desorden no hay verdadero cambio. Que el colapso, por doloroso que sea, es a menudo la única puerta hacia una nueva forma de ser. Virgo aprende a rendirse ante ese caos sin perder su centro. Aprende a nadar en aguas turbias sin perder su esencia. Y en ese gesto de confianza radical, en esa danza entre estructura y fluidez, se vuelve canal de evolución. Una evolución que no grita, que no se impone, que no se proclama. Una evolución silenciosa, amorosa, radicalmente viva.